Sé muy bienvenido y muy bendecido. Estamos aquí en God's Foundation Builders haciendo una enseñanza un poco inusual para lo que normalmente hacemos. Pero creo que es un buen complemento en tu viaje de liberación. Hoy estamos enseñando, como viste por el título, las regiones de cautividad o las regiones del cautiverio espiritual o lo que es el cautiverio espiritual. Y te voy a enseñar principalmente de un libro, digamos, la parte teórica te la voy a enseñar de lo que viene en el libro de la profeta Ana Méndez, pero te voy a también platicar mis experiencias en los temas de cautiverio espiritual, que te recomiendo mucho el libro de la profeta, porque viene muy bien explicado. Ella habla de la cautividad de personas y de territorios, porque viene adentro de este libro, hay un capítulo en el que traen el testimonio de cómo sacaron de su cautividad el Potosí en Bolivia para que se pudiera predicar el evangelio y que la gente que pudiera para empezar predicarse el evangelio y enseguida para que la gente pudiera recibir al Señor. Pero sí te quiero comentar que no, en mi caso Dios me ha llevado a sacar cautividad de personas, empezando por mí. De hecho, empezamos por cosas, y te lo voy a contar en el video número 2 de esto. Cosas, personas, instituciones y territorios. Y desde luego, tú pensarás, ¿y ahora por qué si ella enseña cortes celestiales, me está enseñando estas cosas de las cautividades que están en las regiones infernales? Bueno, porque efectivamente sí creo, después de haber experimentado lo que he experimentado, que el Señor quiere hacernos verdaderamente libres, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, y Él es quien es capaz de sacarte de esa cautividad. Y siempre, además, te voy a decir, como siempre, tenemos que ir primero al cielo antes de sacar cosas del infierno. No te asustes, y te voy a explicar por qué. Porque hay cosas que verdaderamente yo he sacado de ahí, sin siquiera pedirle a Dios que me lleve a las regiones de cautividad infernales o de las regiones del infierno. Y él las ha sacado cuando yo voy y se lo pido en el cielo. Pero hay otras en las que, y te comentaré ya ese caso en el video número 2, que yo sin pedírselo me ha llevado y yo lo único que he tenido que hacer es llamar fuera las cosas. En todo caso, siempre te voy a decir, hay que ir primero con Dios y después todo lo demás. Siempre es primero Dios, nunca nos enfocamos en el diablo, nunca nos enfocamos en el infierno, siempre todo es primero Dios. Bueno, mira, te quiero contar mi primer acercamiento, que además no pude hacer nada. Fue un día, una noche, a las 11 de la noche en casa de mis padres espirituales, que son Jackie y Dan Hanselman, en su casa de Carolina del Norte. Y estaba yo mirando por la ventana. En la noche, a las 11 de la noche, es la montaña, no hay ni una luz, estaba todo oscuro, 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 no había ni luna, era invierno. Y ellos ya se habían ido a dormir y yo estoy viendo fuera de la ventana. Esto sería con luz, pero te estoy diciendo que estábamos sin luz. Vi una figura oscura fuera de la casa, por la ventana, que yo supuse que estaría como por estos lugares, que es la vista de la ventana, y era una figura oscurita, oscurita, como un niñito, negro, 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 negro como carbón, y temblaba y me miraba por encima del hombro y temblaba. Y yo decía, ay, un espíritu inmundo, vamos a correrlo. Y yo corriéndolo y reprendiéndolo en el nombre del Señor y no funcionaba nada y no se iba. Yo dije, no, pues o no tengo autoridad espiritual o qué clase de espíritu extraño es este. Y me fui a dormir porque nunca se fue a ningún lado. Y a la mañana siguiente le comenté yo a Jackie enseguida me dijo, ella sabía en su corazón, me dijo, es que lo que viste fue la cautividad de tu país y estás llamada a sacar la cautividad de tu país, de las regiones de cautividad. Y yo, no, yo ni siquiera he leído el libro de Ana Méndez, tengo una idea, pero no tengo más que una idea leve de lo que son las regiones de cautividad y cómo voy a ir a sacar la cautividad de una nación.
Pues hemos estado sacando las cautividades de algunas naciones y también te voy a explicar cómo se hace eso. Si eres intercesor, eso te va a interesar. Si no estás llamado a la intercesión de tu nación y no tienes un grupo fuerte de oración, te recomiendo mejor que no lo hagas, porque si es fuertecito y si necesitas autoridad en el espíritu para ser reconocido como una persona que puede llamar la cautividad de la nación fuera de las regiones de cautividad, ¿no? Y eso viene en el video. Te voy a contar un poco de esto en el video número 2, así que no te lo pierdas. Bueno, pero ve la parte, la parte de enseñanza básica de lo que son las regiones de cautividad conmigo. Bueno, aquí en este video, por lo menos. Bueno, hay lugares, dice Ana Méndez, donde el alma está atrapada en las regiones de oscuridad, quiere salir, pero no sabe cómo. Y precisamente hay gente que está tratando de salir y estamos haciendo liberación al estilo antiguo y eso es muy cansado, muy cansado. Estamos, como eso que te cuento, ¿no? Que estaba yo reprendiendo ese espíritu y no me hizo caso. Y yo decía, ¿por qué? Pues porque no es un espíritu para ser reprendido, es un espíritu para ser rescatado, ¿no? Es lo mismo el espíritu humano, el alma humana, tiene que ser rescatada. Entonces hemos hecho liberación de la manera tradicional, con ayuno, con oración, reprendiendo al enemigo, pidiendo una historia de la A a la Z de la persona y qué pecados cometió ella y qué pecados cometió la familia y cuánta brujería y qué tan involucrados estaban en la santería y qué tan involucrados estaban con el espíritu de la muerte y todo esto. Y es un esfuerzo físico, espiritual muy, muy fuerte. Y sin embargo, te puedes echar ahí sesiones y días y semanas y se convierten en meses y la persona sigue con problemas, ¿no? Y creo que lo de las regiones de cautividad nos ayuda mucho en esto. Job 38, 17 al 20 dice, le están preguntando, a ver, ¿quién eres tú? No seas soberbio. ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? Le dice Dios. Pues no sabemos. ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? Bendito sea Dios, ¿no? ¿Tienes idea de la magnitud de la Tierra? En realidad no, aunque tengamos fotos desde el espacio. Y le dice Dios, dímelo si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar ahí? Es decir, nosotros no podemos saber cómo llegar a la cautividad de una persona y sacarla de ahí si no es con Dios, si no es con el Señor Jesucristo. Por eso te digo que primero tenemos que subir al cielo y pedirle la estrategia a Dios de cómo hacerlo. Bueno, es que va medio lento. Aquí está. Bueno, entonces, ¿qué sucede con nosotros? Pues que estamos medio fragmentados. Yo la verdad me sorprendí la cantidad de fragmentación de mi alma que tenía cuando hice la primera sesión de región de cautividad para ir a rescatarme a mí misma y ir a llamarme a mí misma de regiones de cautividad. Mi hermana y yo fuimos, mi hermana, la que vive en México. Y es así, o sea, tú estás aquí, ¿no? Asomado, tratando de juntar todas estas partes de tu alma y sigues sin estar completo y estás buscando y no sabes por qué te pasan cosas y no sabes por qué pasas vergüenza y no sabes por qué tienes tantos accidentes o por qué tienes esa opresión que no te deja. Lo que tienes que hacer es ir y recogerte de allá abajo. ¿Cómo? Pues tenemos que entender que somos la iglesia, que somos la novia del Cordero, estas imágenes que te he pasado, unas son, bueno, te pongo aquí este es de James Nesbitt, que ya sabes que me gusta mucho, y esta es la novia guerrera, la que está en unidad con el corazón del esposo. Tenemos que estar vestidos como novia del Cordero, ser reconocidas como la novia del Cordero, y no podemos hacer nada. Bueno, el Cordero, que es también el león de la tribu de Judá. Vas a decir, ¿de dónde saca esto? De que con el Señor Jesús podemos hacer eso. Bueno, podemos todo en Cristo que nos fortalece. Y sí te quiero decir, por ejemplo, aquí algunas, que estas no vienen, creo, en la de Ana Méndez, estas las busqué yo. Porque tenemos que entender que el Señor Jesús tiene las llaves del infierno. Entonces yo no voy a bajar diciendo, yo como estoy en Cristo tengo las llaves del infierno, de las regiones de cautividad y voy a bajar por mí. No, pues espérate, tienes que tener
tienes que tener al Señor Jesús que te lleve. ¿Por qué? Porque, como dice Primera de Pedro 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él, como justo, pagó por los injustos para llevarnos a Dios, y en el cuerpo él sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Y en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en donde en las regiones de cautividad, que estaban cautivos en el infierno. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, si tú te fijas, nunca fue a una cárcel. Nunca fue a sacar a nadie de la cárcel físicamente en Israel. De hecho, cuando Juan el Bautista, su primo, va a la cárcel por culpa de esta señora Herodías, porque querían cortarle la cabeza y se la cortaron, le manda a preguntar, bueno, ¿eres tú el Cristo? Yo ya estoy en la cárcel, ya me van a matar, eso ya lo sé yo, pero yo quiero que me digas si eres tú el Cristo, si eres el ungido de Dios, si eres el Mesías, ¿no? Cristo y Mesías quieren decir lo mismo, pero Cristo es en griego y Mesías es en hebreo. Bueno, él no va a visitar a su primo Juan a la cárcel. Él le dice a los discípulos de Juan, díganle esto a Juan, los ciegos ven, los ciegos ven, los sordos escuchan, y se están manifestando todas esas cosas que escribió de mí Isaías, ¿no? Entonces, él sacó a los espíritus, predicó a los espíritus encarcelados en el infierno, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, es decir, no está hablando de los espíritus que estaban en cautividad espiritual en Israel en ese tiempo. O sea, es muy clara, la Escritura dice a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé. Pues eso ya tenía 1500 años antes del Señor Jesucristo. Bueno, y Efesios 4, versículos 9 al 10 dice, y eso de que subió Jesús a los lugares celestiales, de que subió a la diestra de Dios Padre, ¿qué quiere decir? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Luego en Hechos 2, versículos 30 y 31, habla que el rey David, que tiene una visión profética, y si quieres saber cómo David es profeta, léete el Salmo 22 para que veas qué tan profético es David. Ahí está muy claro. David vio al Cristo, vio a su descendencia, porque acuérdate que Jesús es el hijo de David, y dice, David vio al Cristo que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, es decir, que su alma descendería al Hades, al infierno, pero que no se quedaría allí, ni su cuerpo se corrompería. Tan no se corrompió que se abrió la tumba y no había cuerpo, y el cuerpo del Señor Jesucristo fue glorificado y subió al cielo. Y Apocalipsis 1:18, el apóstol Juan el revelador, porque es la revelación del Señor Jesucristo, es el Apocalipsis la revelación del Señor Jesucristo, dice que él siente, él volteó y vio la voz, y dice, y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Y yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Entonces, ¿quién tiene las llaves de la muerte y del infierno? El Señor Jesús. ¿Con quién tenemos que ir a pedirle que nos ayude a sacar cosas del infierno? Con el Señor Jesús. Si él estuvo en el infierno, y como dice Colosenses, esa escritura no te la puse, pero Colosenses dice que él en el infierno hizo un espectáculo público, puso en vergüenza pública al diablo esos 3 días que estuvo en el Hades, en el infierno. Y lo puso en vergüenza y barrió y lo puso así, hizo el ridículo el diablo esos 3 días. Y hay veces que tienes que recordarle al diablo cuando estás reprimiendo al diablo. El Señor Jesucristo ya barrió contigo el infierno y yo estoy en Jesucristo. Y díselo y dile, y además te queda muy poquito tiempo aquí, ¿eh? Va a venir un ángel enorme y te va a engrilletar y te va a encadenar y va a ponerte en exhibición delante de toda la tierra que no eres nada, no eres nadie. Eso también viene en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, son grandes visiones de lo que va a suceder. Bueno, esta es una
Esta es una región de cautividad, es una imagen que yo encontré, pero representa muy bien lo que es una región de cautividad, aunque esta sí solamente la he visto en una ocasión, y es en una ocasión que el grupo de intercesores con el que trabajo temas internacionales, que es un grupo de intercesores que no soy la única latina, es gente de Australia, de India, de Sudáfrica, de Inglaterra, de Francia, y nos juntamos también con Estados Unidos e Israel, y nos juntamos todos los jueves a orar por las situaciones internacionales, que en este tiempo el tema geopolítico está impresionante, con el tema del COVID y con los temas de China y los temas de India y los temas de Europa. Entonces, te quiero comentar un poco lo que hemos estado haciendo en el video 2. No te lo pierdas, el video 2, creo que se va a poner bueno. Es que es mucho, pero quiero hacer 2 videos sobre regiones de cautividad, porque uno solo, número 1, ya lo intenté, pero me quedó muy largo, y pues ya sabes, luego me gusta hacer los videos 4 y 5 veces. Bueno, no es que me guste, pero los tenemos que hacer, porque luego me interrumpen, cosas así, o pasan cosas. El diablo no quiere que estas informaciones salgan. Estas son escrituras que encontré en el libro de Ana Méndez, que es el fundamento escritural bíblico de cómo sí existen las regiones de cautividad. Isaías 9:2 dice que el pueblo asentado en tinieblas, o sea, estaba en tinieblas, vio gran luz. Esa gran luz se refiere a Isaías específicamente en este capítulo al Señor Jesucristo. Y que los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Es decir, estaban físicamente en la tierra, pero les faltaba la luz, y cuando llegó el Señor Jesucristo vieron la luz en medio de esa tierra de sombra de muerte. La gente que no tiene al Señor Jesucristo adentro, pues mora en esa tierra de sombra de muerte. Él es nuestra luz. Pero sí hay estas tierras de sombra de muerte. Esto, como dice también el Salmo 23, el rey David dice, aunque vaya yo por el valle de la sombra de la muerte, no temeré peligro alguno. ¿Sí? Tu vara y tu callado me inspiran confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está con nosotros. Si vamos a ir a sacar algo de las regiones de cautividad, debemos ir con Él. Salmo 74:20. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra llenos están de habitaciones de violencia. Los lugares tenebrosos de la tierra. Encontré que ella también ha leído a John Sanford, a John Lawrence Sanford, que es un pastor que ya falleció, ministro del Evangelio, muy impresionante. Creo que vivió en California, bueno, pero predicó por todo el mundo. Y en el libro Healing the Wounded Spirit, Sanidad del Espíritu Herido, él cuenta una historia de cómo estaba liberando. Él hacía mucha liberación de traumas infantiles y todas estas cosas, gente muy traumada, gente muy herida. Y te cuento un poco más de lo que hace Sanford en sus libros, en el video que hice sobre la maldición. Y bueno, si encuentras uno de esos en español, te lo recomiendo mucho, sobre todo si tienes traumas infantiles, si tienes mucho trauma espiritual en tu mente, en tu corazón. Muy, muy bueno el Lawrence Sanford, en fin, el John Sanford. Y es la historia de una mujer que no la podían liberar, pero Dios le empieza a mostrar cómo esta mujer está cautiva en una cárcel, en una mazmorra, en una región de oscuridad en el infierno, y cómo baja por ella, la llama, y ella es finalmente liberada y sanada. Y les había yo comentado en el video de la maldición que hace como 2 meses Dios me trajo buscando los libros de John Lawrence Sanford y de su esposa Paula, y cómo tengo esta de transformando el hombre interior y dejando ir el pasado y el poder del cambio, y cómo él explica cosas sobre el tema de las placentas, los cordones umbilicales y estas cosas, y que tengo pendiente precisamente hacerles una oración para rescatar de regiones de cautividad todo lo que son placentas, cordones umbilicales y momento del nacimiento y todo esto. ¿Por qué? Porque hay gente que tristemente en nuestras familias hay gente, sobre todo si tenemos ascendencia africana, por ejemplo en el Caribe,
o que le hagan a la santería a la abuela y cosas así. Bueno, ya estuvo que dedicaron la placenta y el cordón umbilical, sabrá Dios a quién. Y entonces, por ejemplo, si tú conoces un hombre que no puede separarse de su mamá y que tiene mucha mamitis, mucho apego a la madre, es muy factible que hayan hecho algún tipo de dedicación con el cordón umbilical. Pues hay que rescatar todo eso incluso de las regiones de cautividad. Bueno, escrituras de Isaías 59. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos y tropezamos en medio del día como si fuera la noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. El Salmo 88 de los hijos de Coré. Recomiendo que leas los salmos de los hijos de Coré. Coré fue un traidor a Moisés, pero bueno, tiene una restauración muy linda y esto es de su descendencia que está siendo restaurada. Y dice, me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime, con una ola tras otra me has cercado. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Esa es esta visión que ellos, porque ellos son los descendientes de un traidor de Moisés, y de hecho Moisés se alían con los rubenitas cuando están en el desierto, y Moisés dice, sí, vamos a pedirle a Dios que nos responda a ver cuál es el juicio del Señor, y se abre la tierra y se traga. ¿Cuánta gente se tragó ese día la tierra? Como 2.500 personas en el juicio de Dios. Y ellos quedaron como apestados, o sea, como traidores, pero es hasta el libro de Primera de Samuel que la madre de Samuel, Ana, restaura, porque su marido era descendiente de Coré, y entonces ella con su oración restaura a la descendencia de este Coré, que habían sido unos traidores, y entonces este lugar espiritual en la que estos traidores están atrapados y no tienen forma de escapar y están en una fosa honda y en profundidades súper oscuras. Y estos son sus descendientes ya en la época del profeta Samuel, es decir, en la época ya de David, o sea, 500 años después de Moisés, ¿no? Ahora, y eso es por la fragmentación de las almas. Ahora, lo que sucede es que el alma se fragmenta y el diablo se lleva un pedacito de esa alma a esas regiones de cautividad, es decir, no es que estés poseído del demonio ni nada de eso. Y lo que sucede es que a través del pecado, el temor y el dolor, el diablo, digamos, el diablo consigue agarrar un pedacito de tu alma fragmentada, debido al pecado, al temor o al dolor, o a la brujería, que eso es pecado y es un pecado muy gordo, y hay veces que estamos heredando ese pecado. Y nuestra alma fragmentada nos empieza a llevarse pedacitos, los cautiva, los encarcela y nos atormenta en esas regiones de cautividad, son regiones de tormento. De hecho, aquí puedes ver esta foto de Kevin Carden, que es las otras imágenes que te estoy poniendo. Aquí dice, por ejemplo, cómo el miedo, fear es miedo, cómo el miedo te fragmenta y cómo te amarra, cómo te encarcela. Ahora, el diablo en la esfera espiritual no necesita poseer lo que te decía, todo el alma de una persona para llevarla a prisiones del infierno. Solo necesita un fragmento de esa alma y la pone en una región de su reino de tinieblas y ahí la aflige. ¿Ves? Esta otra foto de Kevin Carden, de cómo se llevan un pedacito. Y así he visto yo pedazos de fuerza vital de gente. El otro día vi una, te voy a contar eso. En el video número 2, como siempre, ya te he dicho, no te pierdas el video número 2, que todavía no grabo. Bueno, la fragmentación del alma, ¿qué produce la fragmentación del alma? Enfermedades, y desgracias como divorcios, abortos, que estemos en promiscuidad, que tengamos propensión a accidentes, temores como problemas mentales, pesadillas, locura, depresión, obsesiones, el tema de la angustia y los quebrantos que parecen no tener respuesta a nuestras oraciones, que estamos orando y sin embargo seguimos teniendo pesadillas o angustia, o no podemos lidiar con ese trastorno obsesivo compulsivo, con esa angustia, con esa depresión, con ese temor.
Y esta fragmentación, el alma de la persona que ya se quebró, se fragmentó, sucede por una situación de profundo temor, puede ser por una dificultad en el nacimiento, puede ser por un trauma, por haber sido abandonado por un padre o por una madre, por haber sufrido un aborto, es decir, bueno, incluso que te hayas provocado un aborto o que se te haya sobrevenido un aborto y tú no querías perder ese bebé, que hayas perdido un hijo en un accidente o por una enfermedad, un dolor agudo, un duelo muy agudo, la participación en lo oculto, y desde luego por el pecado que incluyó aquí las iniquidades. La iniquidad quiere decir que a lo mejor ya naciste fragmentado, porque ya naciste siendo ofrendado en un altar por tus ancestros. Y tú vienes de gente cuya alma ya se casó y tuvo sus hijitos y ya su alma estaba fragmentada. Y esto quiere decir que el diablo consiguió dividirla en nuestro interior quedó en ruinas y desolado y se requiere reedificar lo que el diablo ha roto. Y esto sí quiero decirte, por eso te digo, primero tenemos que ir con Dios y decirle, Señor, necesito ir a recoger una parte mía o llamarla desde el cielo, si tú lo permites, y se lo presentas a Dios. Y por ejemplo, en el caso de que fuera una brujería, el otro día fui con mi hermana, ahora con el tiempo del COVID, a ver si no queda muy largo este video, pero bueno, con el tema del COVID se fue a la zona del Golfo de México, frente de Cuba. Y ahí tiene la familia de su esposo, tiene una casa muy bonita, con una alberca muy bonita y en una zona muy calientita y muy, muy rica, la verdad. Conozco la casa, está rico, pero se le desapareció un cepillo y el día 22 de abril, y estamos hablando del 2020, tuvo un accidente muy fuerte, el carro quedó destrozado y le pagaron todo el carro, la aseguradora. Eso no te lo pagan si el carro no está hecho trizas. De milagro no se mataron mi cuñado y ella. Y justo en esa semana a mí me dio COVID. Entonces, no me quería decir todo lo que había pasado, ¿no? Me dijo que tuvo el accidente antes de que yo empezara con los síntomas y con toda la enfermedad que duró 15 días, pero después me dice, es que me dice, es que no te conté, pero es que desapareció el cepillo y luego apareció, pero ya sin cabello, ya limpio, y se me desapareció como una semana. Y ya que ya estaba yo en mis 5 sentidos, porque la verdad esta enfermedad sí te deja medio muy cansado y confundido, le dije, oye, a ver, se desapareció el cepillo antes del accidente. Y me dice, sí. Le dije, y luego apareció limpio, sin un cabello, después del accidente. Sí, le dije, pues ya, te vienes a mi casa, porque ella ya estaba en la Ciudad de México, le dije, te vienes a mi casa y vamos a ir a rescatar todo lo que es cabello, uñas, joyería, todo lo que encontremos ahí, alfileres, cuchillos, zapatos, calcetines, ropa, pedazos de ropa, papeles, vendas, mortajas, tiras de tela con cosas escritas, palabras dichas, todo eso fuimos y rescatamos. Y vinimos y se lo pusimos a Dios delante en el altar y le dijimos, quema todo esto, todo el poder que se les puso, toda la invocación, todas las palabras, todo ese poder con palabras de odio, de muerte que se hizo contra nosotras, queremos que lo quemes aquí, quémalo todo. Y perdonamos a la gente que nos hizo brujería, Señor, y ahí pusimos todo nuestro coraje en el altar. Bueno, ya te conté esa historia. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser reconstruidos. Entonces a veces vamos también, recogemos algo de la región de cautividad y lo traemos delante de Dios y le decimos, Señor, ponlo de vuelta en mí. Yo aquí en tu altar me pongo, como dice Romanos 12, pónganse como sacrificios vivos ante el altar de Dios, ofrézcanse como sacrificios vivos, pues me pongo en el altar y le digo, Señor, restáurame esos pedacitos que ahorita rescatamos de los lugares de cautividad y ponlos de vuelta en mí, ¿sí? Por eso te digo, hasta para ir a regiones de cautividad, primero voy al cielo.
Cuando te dicen palabras feas, como esta foto de Kevin Carden, que también dice, aquí dice, ah, fea, horrible, sin esperanza, eres odiada, no eres digna de ser amada. Bueno, ay, no estás gorda, eres una frívola, eres una vacía o un vacío, ¿no? Ay, eres un falso, no eres nada, no tienes ningún valor, no te deseábamos. Fíjate, esto es algo que le pasó a mi otro cuñado. Su mamá siempre le dijo que él no era deseado, que ella se había casado porque estaba embarazada, pero que si por ella fuera, ella lo hubiera abortado. Y sí le ha podido eso, ¿no? Y cómo todas esas palabras te van fragmentando y se van escribiendo, te van, cuando te dicen, por ejemplo, aquí, ¿no? Eres una golfa, ¿no? Aquí dice golfa, eres una facilota, eres un baratote, ¿no? Pues no. Bueno, yo digo no. Por brujería. Todo lo que es hechicería, brujería, santería, espiritismo, tuyo o de tus antepasados, de tu familia política. O sea, está muy difícil que tú te cases con alguien que tiene brujos en su familia y que tú no hayas tenido brujería en tu familia. Eso se ven atraídos, si no, no te hubieras visto atraída a esa persona. Entonces, esta brujería, cualquier tipo de pecado, las iniquidades, el rechazo, el dolor, el miedo, pero aquí muy específicamente todo este tema de brujería, de espiritismo, de leerte las cartas, de todo eso, afectando a las generaciones siguientes, no solamente a ti. Si te has hecho una limpia, has ido con el babalao a que te limpie, a que te lean las cartas, a que te lean el café, los caracoles, las hojas de té, no, ya, arrepiéntete, haz el arrepentimiento, limpia tus líneas de sangre. Tenemos los videos para hacer esto, búscalos en el canal y hay que rescatar todas las partes de tu alma que se fueron quebrando por esa razón. Vemos aquí, por ejemplo, en Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, o sea, nosotros somos seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también, es decir, el Señor Jesucristo se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. El diablo tenía el poder sobre la muerte. Y únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Es decir, cuando nosotros tenemos temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la soledad, somos esclavizados por ese temor y el temor nos fragmenta. Ya lo vimos en esa otra imagen de Kevin Carden. En vida, lo que te decía, el Señor Jesús sacó a muchos cautivos de sus prisiones espirituales, no sacó a nadie físicamente de la cárcel, no es sino hasta el libro de los Hechos que ves que Juan y Pedro y luego Pablo están en la cárcel y como un espíritu de Dios lo saca de la cárcel física. Pues el Señor Jesús nunca fue a sacar a nadie de la cárcel física, lo sacó de sus prisiones espirituales por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. En su muerte Jesús descendió a las profundidades del infierno, es decir, estas regiones de oscuridad, y le quitó el poder con que hace cautivos a los hombres. Por eso él tiene ya las llaves de la del infierno, de la muerte. Y siempre, lo que te decía, siempre va a ser el cielo superior al infierno, siempre la parte de Dios va a ser superior a la del diablo. No podemos sacar nada de esas regiones si no lo hacemos desde lugares altos. Y de hecho, y te voy a contar una historia en el próximo video, como aquí desde los lugares celestiales, el otro día teníamos que sacar un montón de cosas de las regiones de cautividad, y éramos mi hermana y yo. Le dije, Dios mío, pero somos nada más mi hermana y yo, ¿cómo vamos a sacar eso? Vamos a sacar todo eso que me estás presentando delante. Y me dice, llámalos nada más llámalos. Y los llamamos desde el cielo y salieron. No salieron todos porque no todos pueden salir o no todos quieren salir. Y hay veces que tienes que predicarles el evangelio y decir, sal, porque el Señor Jesucristo es el Dios vivo, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el Salvador.
recibe al Señor Jesucristo y algunos más salen, pero cuando estamos hablando de ciertas personas o de ciertos grupos de personas, hay gente que no todo el mundo sale, hay gente que está muy contenta, que sigue pecando y no está dispuesta a ser salva, no está dispuesta ni siquiera a que su alma sea hecha completa de nuevo. Estas son las regiones de cautiverio que menciona Ana Méndez en su libro. Son muchas, te recomiendo que compres el libro, definitivamente. El capítulo 6 es el que trae todo esto, el lugar de las tinieblas, el abismo y los lugares, los pozos y los lugares profundos. Y fíjate aquí, por ejemplo, cómo viene, ¿no? O sea, en las puertas de las tinieblas están las regiones de temor, las salas de los pactos, las puertas del dolor. En el abismo, los pozos y los lugares profundos, tienes pozos de cenagosos, es decir, pantanos. De esos lugares pantanosos hemos sacado una cantidad de cosas impresionantes. Es como un charco de petróleo ahí impresionante. Hay muchos de esos. Desesperación, perdición, corrupción, maldad. En los lugares de la muerte está el Seol, el valle de sombra de muerte, la muerte. En el Abadón, a ver, creo que tengo por aquí una imagen ándale, del Abadón, de este Apolión o Abadón, este ser inmenso, ¿no? Bueno, ahí se gestan todos los planes del diablo y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, Apocalipsis 9:11. Y la tierra del olvido, que es otro lugar impresionante donde hemos tenido que ir a sacar más de una persona, y la base de esta región es el Salmo 88:12, ahí lo describe en los Salmos. Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. La tierra del olvido. Cuando alguien no se acuerda nunca de tu nombre, nunca eres tomado en cuenta para una promoción, no eres nadie, a la gente se le olvida tu nombre, es que estás en una tierra del olvido, en una jaulita, en una cajita en las tierras del olvido. Esto, como te decía, es el Abadón con el Napoleón. Y esta es una imagen que saqué del libro, y aquí te dice cómo son los trayectos y que en cada caso cambia. Sí es, creo yo, pero no te voy a decir que tienes que tener una supervisión espiritual y ver en el espíritu para hacerlo. No, si compras el libro y te vas de una en una y vas diciendo, Señor, quiero que me lleves a la región de oscuridad, al valle de sombra de muerte, quiero que me saques de ahí lo que haya, aunque tú no sepas qué hay, aunque no lo puedas ver, aunque no veas las paredes o no tengas esa visión espiritual, tú de todos modos puedes hacer todo ese ejercicio. Y aquí lo que te dices, por ejemplo, que cuando alguien tiene un trauma, puede suceder que eso produzca temor y entonces termine vagando en un valle de sombra de muerte y termine en una región de oscuridad, ¿no? O aquí el de pactos, ¿no? Bueno, yo les he contado que yo entré a las Cortes Celestiales por un tema precisamente de un pacto de amistad. O sea, no creas que hay un pacto ahí haciendo abracadabra y esto, no, un pacto de amistad, tomando un cafecito con un amigo mío que era profeta, o que yo creí que era profeta, y me dice, vamos a hacer un pacto de amistad. Y era muy mandado el tipo porque una vez me dijo, tengo un anillo de oro con muchos brillantitos, muy bueno, de Agastern, y me dice, el día que te cases, yo te voy a pedir ese anillo, yo te voy a casar y yo te voy a pedir ese anillo y tú me vas a dar ese anillo, porque tu marido te va a dar un mejor anillo. Y yo, ay, o sea, tú ya quieres que te dé lo que me costó tanto trabajo comprar, bueno, no inventes. Pero bueno, ese pacto de amistad me metió en muchos problemas. Y yo necesitaba romper ese pacto y no sabía cómo. Y precisamente en las Cortes Celestiales tú puedes pedir perdón por ese tipo de cosas y Dios te las perdona y las cancela, le dices, cancélalo. Ahí te cuento yo las historias cómo lo hice en los videos de Cortes Celestiales. Bueno, ese pacto me metió primero en una región de oscuridad, porque cuando esa amistad se rompió a raíz de unas acusaciones brutales que este hombre me hizo a mí, que creo que ya se las he contado en otro video. Él me acusó de secuestrar a su hija. Y él estaba en Honduras y me habló la esposa y me dijo, oye, secuestraron a esta niña y quiero que, me dice la señora, quiero que negocies la liberación de mi hija. No, pues yo le hablé y le dije, pero ¿cómo no le has dicho a tu marido esto, a tu esposo?
No, es que está en Honduras. Sí, pero no es como que como que te robaron el carro o te robaron un montón de lana. No, esto es el secuestro de tu hija, él tiene que venir a negociar eso. Y le hablé a Honduras y le dije, oye, tienes que regresarte. ¿Dónde estás? No, pues estoy en el carro entre Honduras y Guatemala. Pues vete a Ciudad de Guatemala, te pongo el ticket del avión y te vienes para acá. Eso fue un sábado en la mañana. Bueno, en medio de todo esto, como a las 4 horas ya me había acusado que yo era la secuestradora de la niña. Bueno, para nada, ni siquiera sabía dónde vivía porque se acababa de cambiar de casa y yo nunca había ido a su casa nueva, entonces yo ni sabía dónde vivía ni tenía su dirección. Después él reconoció que se había equivocado muy fuerte y me pidió perdón, pero oye, yo dije, yo no puedo tener una amistad que me está acusando de que yo secuestré a su hija. Y se rompió la amistad, pero entonces él lo que empezó a hacer fue ir con ese pacto de amistad delante de Dios, a decir, a meterme en líos, ¿me entiendes? Porque no es que Dios le hiciera caso, pero el diablo le tomaba nota de todo. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para meterme en regiones de cautividad. Y lo primero que hacía era, ella tenía que haberme mantenido porque tengo un pacto de amistad. Yo no sabía que desde que tenemos amistad tenemos que mantenernos unos a los otros. No, ella tiene que darme dinero y si no me da dinero, entonces como yo sé que ella tiene una bendición sobre de ella, yo la llamo y es mía por ese pacto de amistad y me desviaba todas las bendiciones me las desviaba y entonces yo no conseguí chamba, en México se dice así, pero no conseguí laburo, no conseguí empleo en 2 años y el siguiente empleo que conseguí pagaba 10 veces menos, 10 veces menos, es decir, yo ganaba así y ahora ganaba así. ¿Sí? Pero Dios no ha permitido que yo carezca de nada. En el nombre de Jesús, Dios es mi proveedor, yo soy diezmista, pero tuve que ir y romper ese pacto, porque él ya me estaba metiendo en unas ondas así, unos rollos de oscuridad y de destrucción, me estaba destruyendo mi ingreso, tuve yo unos ataques. Yo tenía un perrito que amaba mucho. En una Semana Santa, el Jueves Santo, de la nada se envenenó. 4 días en el hospital de milagro porque estuvimos orando en lenguas y fui y le dije a Dios, Dios me preservó ese animalito, mi Matiz. Al año siguiente, en Semana Santa, en Jueves Santo, estoy con los 2 perritos, con Matiz y con su hijito, y me muerden al hijito y me lo dejan como falda hawaiana. A ver, los 2 perros con 1 año de distancia, de diferencia, en Semana Santa, un ataque de muerte sobre ellos. ¿Qué es eso, no? Pues es eso, es esa destrucción. Entonces Dios me puso a Jackie Hanselman con un video maravilloso que está subtitulado al español que se llama Cortes Celestiales para Principiantes y con eso rompimos ese pacto, ¿sí? Entonces, sí, un pacto, una atadura almática te puede llevar a lugares de destrucción. El pecado, que aquí dice te lleva a oscuridad, a sombra de muerte y eventualmente al abadón. El dolor, temor, oscuridad, te lleva a los pozos de desesperación y a una región de sombra de muerte. ¿Qué necesitamos? Hay gente que me ha hecho comentarios muy chistosos en el canal. Es que tú nunca hablas del Espíritu Santo. Ok, en fin, no podemos nada sin la guía del Señor y ese es el Espíritu Santo que tenemos dentro y esa es la paz que Dios nos da. Su Espíritu es un espíritu de paz. El Señor Jesucristo es el príncipe de paz, su Espíritu es el que mora en nosotros. De hecho, yo creo que toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses, toda la plenitud de la deidad está dentro de nosotros. Y lo que Él quiere además es hacernos que estemos completos, que no nos falte nada, ¿no? Eso quiere decir shalom, nada faltante, nada roto, estás completo, ese shalom es esa integridad, nos quiere hacer íntegros, que no nos falte nada. ¿Sí? En el diseño original de él. Isaías 58:6 dice Dios, no, esta es la clase de ayuno que yo quiero. O sea, no quiero tus ayunos esos que haces diciendo, estoy ayunando, no, es que no ves que aquí, como decía el Señor Jesucristo, qué hipócritas son, ¿no? El día que ayunen, vístanse así, cálense, perfúmense, no tiene que saber nadie que están ayunando, dice. Pero no es eso lo que yo quiero, dice Dios en Isaías, dice, esta
es la clase de ayuno que yo quiero. Que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes y dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. Quiere sacarnos de esas ataduras. Porque Él, en Isaías 42, 6 y 7, está descrito así por Isaías. Serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos y pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Y esta fue la enseñanza del día de hoy. Y te recomiendo el video de Cautividad Espiritual 2. Te comento que ya se cumplió un año en este video, en este canal, ya cumplimos un año. Y Dios, perdón, no sé qué estoy haciendo. Ya. Y Dios me permitió recibir ofrendas en el canal. Entonces, si deseas hacer una ofrenda al ministerio, lo puedes hacer con los datos que están en la caja descriptiva de este video, y en todos los videos les estoy poniendo la cuenta de PayPal en donde si quieren hacer ofrendas al ministerio. Yo te bendigo mucho, soy Marisa, y no te pierdas el próximo video.